platicando, bueno, que habías comentado, René, de las bienaventuranzas. Pues voy a tratar de compartir algo que pues he estado yo pues viendo, ¿no? Y tratar de seguir el hilo. Este, ¿Cómo puedo proyectar? ¿Cómo le Espérame, pongo? ¿Mande? solamente comparte. ¿Se ve algo ya? No. ¿Se ve algo, René? Sí, sí se ve muy bueno. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues aquí yo le quise poner el gozo de tu salvación, la verdadera felicidad. Como bien habíamos estado platicando acerca de, de las bienaventuranzas que comenzó René, y la verdad pues es una buena parábola, una buena parte que el Señor predicó, y es bueno pues compartirlo, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a con Mateo 5:12, dice, voy a quitar eso porque no puedo ver. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y me fui a buscar a Google qué es felicidad o qué es gozo. Y Google tiene felicidad, es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. O la felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esto es lo que el mundo o es la felicidad que no se refiere Dios a esta felicidad o a este gozo. ¿Sale? Eh, pues sí, es normal que tú te emociones cuando te compras un carro, cuando logras algún objetivo en tu vida, tienes una felicidad, pero no es una felicidad que viene desde adentro, que es a lo que Jesús se refería, a un verdadero gozo, a un gozo, gozaos y alegraos, a ese verdadero gozo es al que Jesús se refiere. Pero vamos a ver la segunda, siguiendo la bienaventuranza que René empezó. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Desde que René inició esta lectura o esta prédica, trató pues de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que sabemos que Jesús en Mateo lo cuenta, ¿no? Que él empezó su ministerio y empezó pues a llamar a sus discípulos, y empezó a seguirlo mucha gente y empezó a recorrer por Galilea, y dice que pues esta porción de la palabra muestra que el Señor se sentó en un monte, ¿no? Para pues enseñarles, ya que vio a esa multitud, ¿no? Y me imagino que el Señor al ver esa multitud y se subió a una montaña, tú bueno, Franco, que ya ha predicado en un estrado y que está más alto, no sé si René también, pero o ya estás subido a algún estrado, te das cuenta, tú alcanzas a ver a todos, ¿sí o no, Franco? Alcanzas a ver a la gente, el que no te está poniendo atención, el que nomás está. Entonces yo creo que Jesús ahí vio a la gente y la vio pues con falta de esa felicidad, ¿no? Y vio que dicen que sus discípulos se las acercaron, pero ahí Jesús no había elegido todavía a sus discípulos de cerca. O sea, sus discípulos eran pues esa multitud que estaban siguiéndolo a él. Y dice que le dijo, empezó con la palabra del Señor, empezó con déjeme, dice, viniendo la multitud subió al monte y sentándose, sabremos que cuando se decía que antes se sentaban era como prepararse a enseñarles,
porque antes se les enseñaba sentados, ¿no? En las sinagogas, en cualquier lugar. A él, su discípulo. Desde aquí Jesús, ya estaba enseñándoles o les estaba diciendo cuál era la verdadera felicidad o la verdadera bienaventuranza. O una vez yo aprendí del pastor Javi que bienaventurado quiere decir 1000 veces bendecido, 1000 veces, pues, que los ojos de Dios estén puestos en ti, ¿no? Imagínense 1000 veces bendecido. Y empezó con la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya vimos con René que estos se refieren a las personas que la confianza, su confianza es en el Señor, no en sus obras, sino en el Señor. Y luego siguió con el versículo que voy a tratar de leer ahorita, de explicar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, aquí Jesús, vamos a ver primero en una forma de lo que no se refirió Jesús, a lo que no se refirió Jesús con el llorar. Y busqué tipos de lloros o tipos de llanto. Dice, lloro, existe el lloro natural, que este es producido por razones naturales. Si se muere un ser querido, si tienes un dolor físico, incluso si ves hasta una escena de una película y empiezas a llorar, sea cristiana, sea lo que sea, no se refería a ese lloro, no se refería a que tú ya eres bendecido porque llorases por esa emoción, no se refería a eso Jesús. Y el otro lloro, el lloro pecaminoso, que es aquel que viene por resultado del pecado y de la rebelión. Por nuestros propios pecados son que viene ese lloro. Vemos un ejemplo en Génesis, el lloro de Caín cuando mató a su hermano. Dice que él lloró, pero no se refería a ese llanto. Jesús, o cuando Judas lloró, cuando entregó a Jesús, tampoco se refería a eso, ¿verdad? Ahí fue su conciencia de Judas que dijo, entregar al Señor, pero no se refería mucho. Y yo he escuchado muchos predicadores que dicen que tal vez Judas se arrepintió, pero la palabra del Señor dice que no, que fue el hijo de perdición, ¿verdad? Vemos que cuando estaban en la última cena que llaman, Jesús le dio de comer, mojó su pan y le dio de su boca. Ese gesto lo hacían en una cena cuando tú amabas a una persona o una persona, era un gesto muy sincero. Cuando tú hacías eso y le dabas de comer a una persona muy querida, Jesús todavía le dio la oportunidad de decir, mira, yo te amo. Pero él ya tenía esa decisión en su corazón. Vemos que Jesús lloró. Entonces, Jesús no se refería en el bienaventurado a los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. No se refería al lloro natural o al lloro pecaminoso. A ese no se refería. Se refería al lloro espiritual, que es producido por la operación de la gracia de Dios en el hombre. De este lloro habló Jesús, el lloro espiritual, ¿sale? Y lo vamos a ver en el Salmo 51. Mucho hemos escuchado ese Salmo 51, ¿verdad? Que es cuando David se arrepiente de lo que hizo mal, ¿verdad? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, Salmo 51, versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. A este lloro se refirió Jesús. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí el Señor le estaba diciendo al salmista, a David, bien, yo me imagino que cuando David estaba escribiendo esto, porque yo reconozco mis rebeliones, estaba llorando, pero un arrepentimiento, porque ahí vemos que dice, contra ti solo he pecado. ¿Dónde hemos visto eso en el Nuevo Testamento? En la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como dice, contra ti he pecado, contra el cielo y contra ti he pecado. Entonces dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Salmo 51, 10, 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La felicidad hola, mi amor, la felicidad que tenía o que pudo restablecer a David, porque ustedes saben que después de esto le fue de la patada a David, ¿sí o no? Después de este pecado. Su hijo, o sea, su hijo violó a su hermana, su hijo, uno de sus hijos lo quiso destituir, o sea, le fue de la patada, pero ¿cuál era el gozo? Y ustedes ven que cuando mataron al hijo que lo quiso quitarle el trono, ¿por qué se le puso eso? Bueno, cuando ustedes ven que mataron al hijo que le quitó el trono, pásale, pásale, te ves en la pantalla. Dice que David lloró porque mataron a su hijo, ¿verdad? Entonces, vemos que David tenía un corazón que no lloraba por emociones, él lloraba porque realmente reconocía que eras un pecado. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que reconocen que son nacidos. Incluso en este versículo ustedes ven que dice, nací, en ese capítulo dicen que nací, pecador, desde el vientre soy pecador. Entonces, bienaventurados los que lloran por su pecado, los que lloran reconociendo que si vamos a ser pecadores siempre, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? El Salmo 119, el mismo salmistas dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En ese salmo ustedes lo leen, él empieza a hablar de que pues, su palabra era, la palabra, la ley es su delicia, era su delicia. Este salmo está muy largo, digo, aquí dice 1136, pero es el versículo 136. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Jesús a lo que se refería con bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es cuando tú reconoces el pecado y cuando te duele el pecado de las demás personas. Aquí empieza después en ese salmo, de ese Salmo 51, voy a buscarlo para que le lean. ¿Qué sucede después de que cuando tú reconoces esto, el Señor te da la gracia de poder, reconocer o que te duele el pecado de los demás? Entonces, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese lo vemos en el versículo 11. En el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando tú también lloras por tu pecado y por el pecado de los demás, a eso se refiere esa bienaventuranza. Eres bienaventurado y eso es algo que te dice que tú verdaderamente has nacido de nuevo y verdaderamente eres salvo en el Señor. Cuando tú empiezas a sentir ese dolor no lo haces, cualquier persona no lo hace, que le duela que una persona esté en pecado, ¿verdad? Vemos muchos cristianos que se alegran que otros estén mal o que estén equivocados, ¿no? Cuando nos debería de doler, si somos verdaderamente salvos, verdaderamente seguidores del Señor, nos debería de doler el pecado también de las otras personas. Bueno, no sé si esto pueda llegar, pero a mí me duele mucho cuando veo pues la ignorancia de nuestra hermana, ¿no? Cuando veo eso muchísimo porque está refrenando el corazón, cuando pone cosas pues contra, no piensa, no sé qué decirles, pero cuando hay una persona así que piensa que ofendiendo a los cristianos, que piensa que agradándole al mundo, que piensa que, pues a mí me duele y creo que a todos nos duele, y más siendo nuestro familiar, pero también eso nos tiene que doler cuando vemos el mundo cómo está en pecado. Entonces, no quiere decir que
que pues todo el mundo lo vayamos a salvar nosotros, pero nos tiene que doler esto. Wow, qué guapa traes. Y a esto es lo que se refería esta porción de la palabra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que reconocen que son pecadores, porque ellos serán consolados. Entonces, Hola. espérame, mi amor. Entonces, como conclusión, esto es rápido. Miren, mucha gente, o incluso incluyéndome a mí, a veces queremos obtener nuestra propia salvación. ¿Cómo? Voy a dejar de compartir para ya verlos. ¿Cómo queremos querer obtener nosotros nuestra salvación? Pues por medio de nuestras obras, por medio de convertirnos en buenos, de no hacer cosas malas, pero a veces te duermes y dices, y te duermes y no te duermes seguro de tu salvación, desde que tienes una vida eterna en el Señor. Y debemos de estar confiados en el Señor, porque a veces se nos enseña que conocemos al Señor y de ahí tenemos que hacer cosas buenas, cuando también tenemos que entender que somos pecadores y que podemos caer en alguna falta, pero tenemos que reconocer que Jesús ya pagó por todas esas faltas y que por Él somos salvos, no por nuestras obras, como bien decía René. Entonces tenemos que tener esa seguridad de tener la salvación. Y como conclusión, nuestra verdadera felicidad debe ser en que tenemos la salvación del Señor. Esa debe ser nuestra verdadera felicidad. Aquí en YouTube, cuando estoy escuchando prédicas o alabanzas, siempre interrumpen los anuncios. En mi caso, yo no he comprado nada pero en mi caso, siempre interrumpen los anuncios y la verdad está muy inundado de marketing, de coaching, de cómo hacerte rico y todo eso. Y esto a ellos le llaman felicidad. Cuando nuestro gozo, nuestra felicidad, que en esa bienaventuranza el Señor está diciendo, es que verdaderamente Él, al creer en Él, somos bienaventurados. Al tener todo ese tipo y todas esas bienaventuranzas tan hermosas porque nos enseñan bastantes cosas, ¿verdad? No quiere decir que, ay, mi mamá tiene una bienaventuranza porque ella es pacífica, Franco tiene otra porque, no. Esto es algo que el Señor enseña a decir, estos tienen los que han nacido nuevos, los que han creído en mí. Esto van a tener. Por eso te va a hacer feliz, por esto vas a ser bendecido, por estas cuestiones, ¿verdad? Y lo primero que empieza él es, bienaventurados los pobres de espíritu, como bien decía René, bienaventurados los que saben que solamente dependen de mí. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que reconocen que son pecadores, bienaventurados reconocen que tienen que llorar por el pecado de las demás personas. Entonces, aquí le puse nuestro verdadero gozo y el camino a la verdadera felicidad. Que tu felicidad no sea el dinero, que tu felicidad no sea incluso tu mismo ministerio, que no sea tu felicidad eso, sino que tu felicidad sea de que en verdad en Jesús tienes una vida eterna. Que en verdad en Jesús, sin hacer nada, solamente en creer, vas a tener esa felicidad y ese gozo. Solamente en Él, ¿verdad? No vamos a tener que hacer más cosas, no tienes que portarte bien, no nada, nada de nada. Cuando yo me convertí, me acuerdo que René me invitaba y yo recuerdo que cuando llegué a hincarme en las cosas del Señor, yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo no soy malo, yo me acuerdo que yo iba a la iglesia católica, yo entraba, o sea, yo me daba aires de que yo no era malo, de que yo no me gustaba robar, no me gustaba hacer, no era malo, pero me acuerdo de algo bien. Cuando yo vivía en la casa que es de Calaquito, del Calacoma, ¿se acuerdan? Me acuerdo que hizo una fiesta a la universidad y ese día llegó Choco y empezó a hacer sus despapalle y hasta me golpeó. Yo me acuerdo que me metí al cuarto y yo grité, ¿por qué nunca
he sido feliz. Eso nunca se me olvida, no se me olvida, porque yo siempre era infeliz. Me dije, ¿por qué nunca he sido feliz? Y no se me olvida, y ahorita que conozco al Señor, digo, ¿por qué realmente no tenía al Señor? Porque aún teniendo al Señor, podría haber pasado, podría haber venido Francisco, Choco, y pudo haber hecho eso, pero lo hubiera entendido, ¿verdad? Como yo veía que René lo entendía, como yo veía que René oraba. Entonces, no era la felicidad hacer una fiesta, ir al gimnasio, tener un buen trabajo. Esa no era mi felicidad. Por eso yo llegué a gritar. Yo me acuerdo que me escucharon todos. ¿Por qué nunca he sido feliz? Pues porque no tenía al que da la felicidad, al que da el gozo. No tenía a Jesús. Y yo no era malo, yo no me drogaba, yo no sé cosas. Pero no es eso lo que te da la felicidad, ¿verdad? No es eso. René sabía cómo ganábamos de dinero y tenía dinero y me podía dar el fanfarrón de que podía hacer muchas cosas, pero esa no era la felicidad. La felicidad es el Señor, es la gracia de Dios obrando en ti. Esa es tu felicidad, ese debe ser nuestro gozo. Yo ayer, escuchando una prédica de un pastor, dijo algo que se parecía a mí y hasta grité en la cama, porque de verdad entró a mi cabeza, entró a mi corazón, entró todo mi cuerpo y me dio esa seguridad de decir, tengo la salvación en el Señor, tengo la salvación a pesar de ser tan malo, tan pecador, tengo la salvación porque Él lo hizo, no yo. Entonces, y me preguntó mi esposa, ¿qué te pasó? Le dije, nada, sino simplemente sentí ese gozo. Y fue que quise compartirles esto. Con ustedes, nuestro gozo, familia, debe ser el Señor. Esa es nuestra felicidad. Entonces, con eso quiero compartirles. Hay tantas cosas que el Señor ahorita está haciendo, como hay tantas cosas que pues el rey de este mundo, de este tiempo, también está haciendo. Entonces, yo creo que pues debemos permanecer en el Señor, ¿no? Debemos seguir en el Señor. Y recuerden que nosotros ya tenemos vida eterna desde ahorita. No, tu vida eterna empieza a correr cuando mueres. Desde ahorita ya tienes vida eterna. Porque sabemos que si nos morimos, como decía Pablo, si muero, pues me voy con el Señor. Ese debe ser ya tenemos la vida eterna. También no quiero que entiendan que porque tenemos la vida eterna, porque hemos creído en el Señor, ya podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Ahora quiero aclarar, las obras, yo decía que no es por obras, las obras que vas a hacer ahorita es por el resultado de tu fe. Bien dice Pablo, no me acuerdo quién, sí es Pablo, ¿verdad? Que dice, muéstrame tus obras o tu fe por tus obras, yo te enseñaré. No me acuerdo muy bien, pero yo te enseñaré mi fe por las obras. Más o menos, no me acuerdo muy bien, déjeme, si alguien se acuerda y lo busca, a eso se refiere. O sea, mi fe, mis obras no van a ser porque quiero demostrar que tengo fe, sino mis obras van a ser porque tengo la fe en el Señor. Entonces, familia, eso es lo que quería compartirles y espero pues sea de bendición en su vida como en la mía y pues a seguir dándole para adelante. Y bueno, aquí en Los Cabos ya nos podemos congregar, yo que también en Cancún, pero yo me imagino que por la magnitud que es comunidad cristiana, que es muy grande, pues todavía han optado de no congregarse, ¿verdad? Porque yo voy a iglesias de Cancún que ya están, donde yo iba, ya se están congregando. Poquitos, pero ya se están congregando. Aquí, gracias a Dios, ya este domingo empezamos a congregarnos. No van niños, no van adultos, por lo mismo, pero ya vamos a empezar a congregarnos y gracias al Señor, ¿no? Entonces, yo espero que este sistema de reunión pues siga, aunque se regrese a la normalidad, porque de verdad es de mucha bendición, es de mucha bendición para nosotros y no nos quita más que 45 minutos, que es lo que te da chance Zoom, gratis, creo. 40 minutos. Es de 40 minutos, entonces es de mucha bendición y seguirle dando, aprendemos cada uno y pues cada uno comparte lo que estamos aprendiendo. Entonces, pues con esto cierro, el gozo de nuestra salvación está en Jesús.
voy a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por cada uno de los que están en esta reunión y por la